tal? Bienvenido a una edición más de su noticiero Conexión Total. Hoy jueves 18 de junio, estas son las noticias. Microbuses en crisis. En los últimos 6 meses, más de 200 concesionarios del transporte público de Ciudad Victoria han abandonado esa actividad y han tenido que malbaratar sus concesiones, hasta en un 50% de su costo real. Para la mayoría de los concesionarios, el mayor problema es el encarecimiento de los principales insumos para la operación del transporte público, como son gasolina, refacciones y servicios de mantenimiento, lo que representa un gasto de hasta 2.800 pesos por cada ingreso al taller. El mal estado de las calles y la falta de atención de las autoridades municipales agravan el problema, aseguran los concesionarios, quienes piden auxilio urgentemente para renovar sus unidades o cuando menos para mantenerlas. Pasando a otras noticias, pagan favores con guarderías. Mientras que legisladores y dirigentes del PRD y Convergencia coinciden que las concesiones entregadas para la instalación de guarderías infantiles son utilizadas para el pago de favores políticos y componendas, los delegados del IMSS, ISSSTE y Sedesol rechazan la apreciación y aseguran que la asignación se realiza de manera transparente y que no son botín de nadie. En Matamoros ordenan a la Expoferia quitar pirotecnia. El gobierno municipal ha ordenado a su Dirección de Protección Civil realizar un dictamen exhaustivo a las instalaciones de la Expoferia Matamoros 2009, por lo que los organizadores tendrán que acatar todas las medidas que esta dependencia emanen, eliminando de su evento los juegos pirotécnicos, con el fin de dar certidumbre a las familias matamorenses en su seguridad. Lo anterior fue declarado por Raúl César González García, secretario del ayuntamiento, quien al ser abordado por los medios de información, habló sobre el oficio que Proteínas Básicas envió al gobierno municipal para realizar dicha inspección y se tomarán las medidas pertinentes al caso. En otras noticias, piden reubicar 2 guarderías en Matamoros. Aunque en el interior cumplen todas las especificaciones de seguridad, 2 guarderías del IMSS en esta ciudad fronteriza están ubicadas en una zona de riesgo, razón por la cual Protección Civil ya envió un documento donde les recomienda una reubicación para evitar desgracias. Y en Tampico, una ley cuesta 10 millones de pesos. Los 2 diputados federales que tienen Tampico, Madero y Altamira les costaron a los ciudadanos 10 millones de pesos y su productividad fue muy pobre. Y el resultado de esos 10 millones de pesos que percibieron de salario en estos 3 años, Beatriz Collado Lara y Luis Alonso Mejía García, fue una sola ley aprobada, 2 reformas y 36 iniciativas presentadas que se quedaron en el tintero. Y eso sin contar el gris desempeño de la también diputada federal Sara Guzmán, quien es de Tampico y entró en sustitución de Gustavo Cárdenas, que se fue a dirigir el Procampo y quien también percibió un sueldo cercano a los 4 millones de pesos. A ella solo le aprobaron una reforma y presentó 6 iniciativas. En Madero, guarderías son inseguras. Más del 80% de las estancias infantiles que hay en Ciudad Madero son inseguras, ya que ni siquiera la mitad cuenta con aparatos detectores de humo para prevenir siniestros. El padrón de Madero es de 32 guarderías, las cuales ya fueron inspeccionadas por Protección Civil. 3 se encuentran en alto riesgo y una cantidad similar en medio riesgo, donde figura la del Seguro Social. En información nacional, acusan de narco a Muñoz Rocha. El caso del desaparecido exdiputado federal Manuel Muñoz Rocha dio un giro, pues la Procuraduría General de la República perdió la queja contra la prescripción y pidió que la orden de aprehensión contra Muñoz Rocha siguiera vigente, no por homicidio, sino por narcotráfico. Muñoz Rocha jamás fue acusado de narcotráfico, sino de homicidio calificado y asociación delictuosa. Pero al final la orden de aprehensión en su contra se cambió por homicidio simple y se le eximió la asociación delictuosa, por el cual en un principio se le determinó su captura el 7 de octubre de 1994. En información deportiva, la Jaiba Brava se va de la Primera A. Le niegan la certificación al equipo de Tampico Madero, lo que implica que ya no permanecerá en la Primera División A. El presidente del equipo, el ingeniero Pino Martínez, dijo que jamás se dieron por vencidos y mucho menos bajaron los brazos, haciendo hasta lo imposible porque la zona conurbada tuviera fútbol profesional con derecho a ascenso al máximo circuito. En más deportes, el draft del fútbol mexicano arrancó el día de ayer con los primeros cambios que definirán el escenario futbolístico nacional en su máximo circuito. Entre estas transferencias, que por cierto son oficialmente referidas como cambio, incluyendo la del ahora portero del Cruz Azul, José de Jesús Corona, figuran varias entre las Chivas del Guadalajara y los recién ascendidos Gallos Blancos del Querétaro. A su vez, el veterano delantero Jared Borghetti pasó de las Chivas al Puebla, equipo del que salió Duilio Davino para sumarse a los Rayados del Monterrey. En otros movimientos, Jorge Hernández pasó del Atlas al Morelia, Melvin Brown de los Estudiantes regresa al Cruz Azul, Gustavo Mar Trujillo del Morelia al Atlas y Bruno Marioni llega a Estudiantes. En tecnología, Apple liberó ayer a las 12 horas un nuevo sistema operativo con mejoras para el iPhone,
La actualización es gratuita para los usuarios iPhone, pero para los de iPod Touch tendrá un costo de $10. Es así como llegamos al final de esta edición en Conexión Total. Yo lo espero mañana con lo más sobresaliente de la información. Hasta la próxima.